La disertación básicamente se omiten dos temas que no están involucrados. No está permutaciones y combinaciones, o sea, la parte combinatoria, porque lo tratamos muy superficialmente, pues sería básicamente hablar casi lo mismo que lo que hablamos en clase, que fue relativamente corto. Y lo de teorema de Bayes, que al contrario, se le dedicó un día completo. Fue dedicado a teorema de Bayes, se explicó cómo era el procedimiento, se va a poner la fórmula en el examen, pero pues el teorema de Bayes es más para trabajar de forma intuitiva, porque usted no, pues en la vida real tú no vas a tener la posibilidad de buscar la fórmula, de aplicar la fórmula, no, eso no. Es mejor tratar de manipular las probabilidades uno mismo y pues creo que se hizo un buen trabajo en clase en ese tema. Entonces, bueno, arrancando por el principio, como todo, pues recuerden que en la primera clase hablamos de que era un problema estadístico, ¿sí? Y lo definimos con las 6 preguntas clásicas que todos sabemos desde primaria: el qué, el cómo, el quién, el dónde y el cuándo, y el por qué. Vemos que, por ejemplo, el qué y el cómo representan la variable, el quién, dónde y cuándo a la población, y el por qué a la justificación, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la variable porque qué, una cosa es lo que queremos medir y otra cosa cómo lo medimos, ¿sí? La población, que básicamente se define por el quién, a quién estudiamos. Bueno, digo quién, también incluye pues, objetos, cosas, animales, entidades abstractas, pero a quién medimos, ¿sí? A quién evaluamos. Y pues la población se define en quién en cuanto a que todos los elementos que cumplen una característica deben ser incluidos en la población. Si yo quiero estudiar personas diabéticas, todo el que sea diabético debe estar incluido en la población y todo el que no sea diabético no debe estar incluido. Esa básicamente es la definición de población. Eh, Tengo que definirlo en términos de tiempo y espacio, dónde y cuándo, porque si no sería infinita la población. Diabéticos han existido siempre, en el pasado, en el futuro, en todas partes del mundo. Entonces, si yo lo defino solamente como diabético, pues va a ser una población inaccesible. Para poder ser accesible o delimitarla bien, debo definirla en tiempos de dónde y cuándo. Y las justificaciones para evitar pues, evaluar cosas que no tienen sentido. Todo, siempre haber un porqué de un problema, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar eso? Entonces, esa básicamente es los elementos de un problema estadístico. Coloco aparte ahí subrayo la importancia de la palabra parámetro, porque el parámetro sintetiza todo. El parámetro es la característica que representa una población y se calcula tras haber medido las variables en todas las personas de una población o todas las cosas de una población, ¿sí? Entonces, el parámetro es el eje central, ¿sí? De la estadística, por lo menos de la estadística que no es bayesiana. Entonces, el parámetro se puede calcular solo teniendo todos los elementos de la población, ¿sí? Por ejemplo, tengo población integrante del salón de clases, ¿sí? En mi salón de clases en un momento dado. Esa población yo puedo medirle a cada persona, todas y cada una variable, que puede ser la nota de un parcial, ¿sí? Aplico el parcial y la nota obtenida es la variable. La nota representa a cada persona. Tal fulanito tiene tal nota, fulanito tiene tal nota. Pero con esas notas yo puedo calcular una nota o un número, perdón, un número que representa a la población. Yo puedo calcular una nota promedio que no representa a ningún individuo de la población, sino representa a toda la población. Entonces, esa nota promedio va a ser mi parámetro. ¿Puedo hacer otro parámetro? Sí. Puedo hacer muchos parámetros para una misma variable, para una misma población. Por ejemplo, yo puedo definir el parámetro porcentaje de aprobación. Yo quiero sacar un porcentaje que me diga cuántas personas en relación al total pasaron la materia o pasaron un parcial. Entonces, para calcular eso, requiero saber todas las mediciones de la nota para la población. Entonces, también es un parámetro que usa la misma variable y la misma población. Entonces, yo puedo tener muchas variables, pero muchos parámetros para una sola variable. Sí. Todos los cálculos que yo pueda hacer, tener en cuenta que es una característica que define la población en sí. O sea, el salón de clases, por ejemplo, el salón de clases del grupo A se caracteriza por tener un promedio de 3,6 y un porcentaje de aprobación de 70%. ¿Sí? En cambio, el grupo B tiene un promedio de 3,4 y un porcentaje de aprobación de 60%. Entonces, cada población se distingue o se caracteriza por un parámetro en particular. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculé? Midiendo las variables en toda la población, cuestión que se llama censo. ¿Sí? Necesito un censo para poder calcular un parámetro. Y bueno, pues eso ya
Bueno, el concepto de variable es como un concepto central porque es el origen de los datos. ¿Sí? Yo al medir la variable sobre las personas, o sobre los animales, o sobre las cosas, obtengo los datos. Entonces, una cosa es lo que yo quiero medir, la característica de interés, el concepto que yo quiero ver, quiero evaluar. Y otra cosa es el instrumento de medición y cómo usa ese instrumento es la definición operativa. Ese es el qué y el cómo de las preguntas anteriores. Si yo uso una definición operativa que no corresponde con la definición conceptual, no va a ser una medición válida. No, ni siquiera la variable va a ser válida. En cambio, si mi definición operativa representa, mide apropiadamente el concepto que quiere medir, va a ser una variable válida. ¿Sí? Entonces eso es lo que valida de una medición. Recuerden que el conjunto de valores posibles de una variable es lo que se conoce como espacio muestral. Entonces, si el momento de responder una pregunta tiene varias opciones, ese conjunto de opciones es el espacio muestral. Los tipos de variables, pues básicamente hay dos tipos. El mundo se divide en dos tipos de variables: las que no expresan cantidades, que son las cualitativas, y las que expresan cantidades, que son las cuantitativas. Esas cuantitativas se dividen básicamente en dos: discretas y continuas. La diferencia entre las dos, básicamente, en términos simples, es que una es valores enteros y la otra puedo asumir decimales. Obviamente esa no es la definición completa. La definición completa es que entre dos valores cualquiera, en las discretas, no hay infinitos valores posibles. En las continuas, entre dos números cualquiera, siempre va a haber infinitos valores posibles. Esa es la definición formal de continua. Pero pues en la práctica pues nos damos cuenta que la principal diferencia es que las discretas son todas enteras. ¿Sí? La gran mayoría son enteras, valores enteros. Independientemente del tipo de variable, están las escalas de medición. Para las cualitativas solamente corresponden dos posibles: nominal u ordinal. La diferencia entre las dos es que la nominal no hay un orden entre las categorías y la ordinal sí hay un orden para todas las categorías. O sea, todas las categorías de la variable se pueden ordenar de menor a mayor. Todas, sin excepción. Si hay una categoría que de pronto no la identificas como mayor que otra o menor que otra, ya esa variable se degrada a categoría nominal. Tienen que ser todas las categorías que se pueden ordenar. Aquí en esas escalas, nominal y ordinal, por ser cualitativas, no se puede sumar, la distancia no tiene sentido, no se puede multiplicar. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que el estrato 4 es doble que el estrato 2, ni que el estrato 4 es igual que la suma del estrato 1 y el estrato 3. No puedo decir eso. Entonces, eh, en las escalas solamente, en la ordinal solamente se puede ordenar. ¿Sí? Lo único que se puede hacer es ordenar los datos. Por lo tanto, se puede calcular la mediana, pero no se puede calcular la media aritmética. Y las otras escalas tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. Ambas corresponden a variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas.